Después de negociar con el laborismo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu finalmente acordó con el partido del ex canciller Avigdor Lieberman. Esto despierta muchas críticas por algunas tendencias más radicalizadas del ex canciller. Vemos el informe. En un notable giro de timón, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acaba de sellar un acuerdo con el partido ultranacionalista Yisrael Beitenu, Israel es nuestro hogar, convirtiendo así a la coalición gobernante en la más derechista de la historia del país. De esta forma, Netanyahu, quien aspira a convertirse en el primer ministro con más años en el cargo superando a Ben Gurión, logró ampliar de 61 a 66 sus bancas en un parlamento de 120, escapando así de la débil mayoría de la que disponía hasta el momento. Como moneda de cambio y fracasada una alianza con el laborista Isaac Herzog, con el que mantuvo conversaciones en paralelo, el premier designó al controvertido Avigdor Lieberman como su ministro de Defensa, desatando una verdadera sangría en su gabinete. Lieberman reemplazó a Moshe Ya'alon, quien renunció apenas se conoció el acuerdo que tejía Netanyahu, advirtiendo sobre la peligrosa radicalización de Israel y del partido gobernante. Poco después, el ministro de Medio Ambiente, el centrista Avid Gabay, sumó su dimisión alertando sobre un gobierno extremista. השבוע, שנה לאחר שמוניתי לתפקיד, הגיעה הצפרדע שכבר לא יכולתי לבלוע. הדחתו של רב אלוף משה בוגי יעלון ומינויו של אביגדור ליברמן כשר הביטחון הוא בעיניי צעד יוצא דופן, אפילו בעולם הציני של הפוליטיקה. שר ביטחון במדינה מוקפת אויבים הוא לא עוד שר. הוא השר החשוב ביותר, וכפי שנאמר, אסור לשכוח את החיים עצמם. הזזה של שר ביטחון מקצועי ושקול, שרק בשנה האחרונה הצליח להרגיע את ההתקוממות שהחלה, הוא צעד שלא יכולתי להשלים איתו. Naftali Bennett, el ministro de Educación y líder del partido Casa Judía, también amagó con retirar su apoyo a la coalición, algo que Netanyahu logró controlar a cambio de compensaciones políticas. Incluso, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo notar su preocupación, señalando que el ingreso de Lieberman al gabinete genera interrogantes legítimos acerca del rumbo que está tomando Israel. Es que la figura de Lieberman, un viejo conocido de la política israelí, genera no pocos rechazos, tanto dentro como fuera del país. Nacido en la por entonces República Soviética de Moldavia, Lieberman emigró a Israel en 1978, trabajando como portero de un club nocturno para pagarse los estudios. Casado y padre de 3 hijos, en 1988 empezó a trabajar con Benjamín Netanyahu, elegido líder del Likud en 1993. Fue su jefe de gabinete durante su primer mandato, pero renunció tras la firma de un pacto con los palestinos que Lieberman veía como una concesión. En 1999 fundó Yisrael Beitenu, una plataforma para inmigrantes soviéticos de línea dura. Una década después, durante el gobierno de Ehud Olmert, ocupó el Ministerio de Asuntos Estratégicos y en 2009, durante el segundo mandato de Netanyahu, fue designado canciller, cumpliendo un papel relevante en la operación de 2014 contra Gaza al oponerse a un alto el fuego tras 50 días de bombardeos y a pesar del elevado número de bajas civiles palestinas. Dueño de posturas extremas y polémicas, Lieberman llegó a abogar por el bombardeo de la represa de Asuán en Egipto o el asesinato extrajudicial de todos los dirigentes de Hamas. Recientemente se solidarizó con el Lord Azaria, un soldado que remató de un tiro en la cabeza a un palestino malherido que había apuñalado a un soldado israelí. Para unirse a la coalición en el gobierno, Lieberman se vio obligado a realizar ciertas concesiones. Dejar atrás su promesa electoral de promover la pena de muerte para los palestinos acusados de terrorismo y su pretensión de una reforma del sistema de pensiones que subvencione a todos los inmigrantes de la ex Unión Soviética. El regreso de Lieberman al gobierno israelí también provoca reacciones encontradas en el difícil tablero regional e internacional. El flamante ministro de Defensa, que
que reside en un asentamiento judío de Nokdim, en territorio palestino ocupado en Cisjordania, es considerado una amenaza para una salida negociada al conflicto palestino-israelí. Lieberman, a diferencia de otros miembros del gobierno, no rechaza la solución de dos estados que sostiene la comunidad internacional y sectores progresistas israelíes, pero se inclina por un intercambio de territorios, traspasando a una parte de la minoría árabe de Israel a la administración palestina a cambio de las colonias en la ocupada Cisjordania. אני מבקש להבהיר שאני מחויב להשיג שלום עם שכנינו הפלסטינים ועם כל שכנינו. יוזמת השלום הערבית כוללת מרכיבים חיוביים שיכולים לסייע לשקם משא ומתן קונסטרוקטיבי עם הפלסטינים. אנחנו מוכנים לנהל משא ומתן עם מדינות ערב על עדכון היוזמה, באופן שהיא תשקף את השינויים הדרמטיים שהתחוללו באזורנו מאז 2002, אבל תשמור על היעד המוסכם של שתי מדינות ושני עמים. Aunque Netanyahu asegura que seguirá comprometido con el proceso de paz, la Autoridad Nacional Palestina considera que la incorporación de Lieberman al gobierno muestra que Israel opta por el extremismo y la expansión de la ocupación en lugar de apostar por la paz, considerando reimpulsar la campaña para lograr el reconocimiento internacional como Estado. Como veíamos, la designación del ex canciller Lieberman en un ministerio tan sensible como es el de defensa en Israel trajo problemas incluso dentro del propio gobierno, lo veíamos. Veíamos también cómo las personas que se retiran, los funcionarios que se retiran, hablan, lo dicen, lo escriben también. Hay periódicos en donde eso se escribe y se discute. Veíamos también a Benjamín Netanyahu, que es alguien que se rige mucho también por lo que tiene que ver con el pulso social. ¿Por qué digo esto? Mencionábamos en el informe el caso del soldado Azaria, que fue acusado por la justicia israelí de ejecutar a un palestino. En ese momento hubo gente que salió a la calle para acompañar y solidarizarse con el soldado. Previo a la salida a la calle, Netanyahu había hablado a favor de la justicia israelí. Cuando salieron a la calle para acompañar al soldado, ahí Netanyahu cambió un poquito, digamos, de posición y veíamos que Lieberman claramente está apoyando, digamos, al soldado y diciendo que no es así como determinó la y exaltando el nacionalismo, exaltando en cierto modo aquello que necesita en este momento Netanyahu, sobre todo para preservarse en el poder hasta 2018. ¿Por qué? Porque pasa, como veíamos en el informe, pasa de 61 bancas en un parlamento, o la Knesset, de 120 a 66. Esto le asegura la permanencia. Eso por un lado, y eso es en el plano interno. ¿Cómo se ve en el plano internacional? Bueno, fue muy curiosa la reacción de los Estados Unidos. Muy pocas veces el gobierno de los Estados Unidos dice esto entraña legítimas dudas. ¿Por qué? Porque estaban hablando textual del gobierno más derechista de la historia de Israel. Frente a esto, evidentemente, también hay cierta conmoción y ciertas dudas en la región, en una región que hoy no la está pasando bien, como no la viene pasando bien desde hace años, pero que hoy que ha corrido su eje. Hoy, cuando se habla de Medio Oriente, no se habla del conflicto palestino-israelí, sino que se habla del ISIS, de Siria, de todo lo que dejó la primavera árabe. ¿Qué pasa con Palestina? ¿Cómo ve esto Palestina? Hay dos Palestinas, es decir, estamos hablando de Al-Fatah, es decir, aquel que gobierna Cisjordania, Abu Mazen en este caso, que es un territorio lamentablemente plagado de corrupción. Esta es la realidad y por eso es muy difícil llegar a un acuerdo. Y el otro territorio es la Franja de Gaza, es decir, es Hamás. Y a Hamás, justamente Lieberman, le ha declarado la guerra prácticamente si no devuelven los cadáveres de la guerra de 2014. Esta es una realidad. Ha dicho en su momento, inclusive Lieberman, que había que declarar la guerra abiertamente. Y ojo, hace una semana Lieberman criticó abiertamente a Netanyahu. Esta es otra realidad. Es decir, Netanyahu se deshace de un compañero de lucha, de un compañero del Likud, para poner una ficha dentro de su gobierno
una ficha que maneja el 20% del presupuesto nacional. Estamos hablando de defensa y ejército. Sí, con la sensibilidad decíamos que para un país como Israel tiene un puesto tan clave. Ahora, Lieberman al mismo tiempo es muy representativo de una gran parte de la comunidad hoy de Israel, de estos 8,5 millones de habitantes, y que tiene que ver con esa comunidad conformada por aquellos que vinieron después. Él vino antes, pero digamos en su mayoría llegaron a Israel después del colapso de la Unión Soviética, es decir, hay un 20% de la población israelí, más o menos, digamos, que proviene de ese origen. Se habla el ruso, hay un 20% de la población israelí que habla el ruso. Lieberman representa a ese porcentaje, a esa comunidad, con ese pensamiento, con esa cultura, con esa manera de pensar el mundo. Sí, una corriente de personas que volvieron a Israel, en la cual vinieron muchos técnicos, mucha gente bien preparada que le ayudó mucho a esa recuperación que necesitaba justamente Israel y en lo económico que tuvo en estos años. Pero ustedes hablaban, Jorge hablaba recién de una situación regional bastante complicada, bastante inestable. Vos hablabas de las preocupaciones sociales. Fíjese esto que encontré en un documento que es de esta semana del Banco de Israel. Esto es un documento que se presentó en una conferencia que habla de la política económica a largo plazo. Me llamó la atención que en la presentación del documento, que dice que el plan de largo plazo deberá basarse en una evaluación de la situación actual, de las tendencias y fuerzas que el plan tendrá que tomar en cuenta, y habla de tendencias proyectadas demográficas, la situación geopolítica impredecible y el medio ambiente, lo cual se espera que mundialmente va a ser mucho menos agradable de lo que era en décadas anteriores. 3 puntos en los cuales después, cuando lo desgrana, los analiza, habla de que hay una tendencia al envejecimiento de la población de Israel, es decir, ancianos que van a vivir todavía más años y van a ser mayor en proporción a la población. Se está hablando de ancianos ya en situación pasiva que del 10% pasarían al 17%, y los temas de salud, que esto le va a demandar mayores gastos, mayores necesidades de salud a un país como Israel, donde dice que sus indicadores de salud en cuanto al nivel que tienen internacional es muy alto, pero los niveles de asistencia son muy bajos, curiosamente. Se habla de hacinamiento en los hospitales, por ejemplo, que es un problema que dicen evidentemente lo tienen en cuenta para resolverlo, porque esto está empezando a generar mucho descontento, mucho desagrado en la población. Ahí veíamos unas imágenes que tienen que ver con la Knesset, que vos mencionabas, con el Parlamento israelí, y estuve el año pasado de visita y nos llevaron a conocer el Parlamento, estuvimos conversando con algunos legisladores, pero algo que nos resultó muy interesante a todos los periodistas latinoamericanos que estábamos ahí, es cómo controlan la presencia de los legisladores. Hay un control con unos tableros electrónicos, porque muchos fichaban y se iban. Sí. Ahora tienen manera de saber exactamente quiénes están, cuándo están y dónde están. Me pareció muy interesante, casi un modelo para copiarte, voy a decir. Sí, ¿no? Por lo menos para seguir con atención. Casi un modelito para copiarte. ¿Cómo se dice? Bueno, ñoqui allá, no sé cómo se dice. Hablando de Parlamento, justamente la presencia de Netanyahu en el Congreso de los Estados Unidos, esto en disidencia con Barack Obama, causó revuelo, por supuesto. Y hay que recordar que Lieberman, el ministro de Defensa actual, fue colega de Hillary Clinton, que hoy es candidata a la presidencia de los Estados Unidos, con la posibilidad de que llegue a ese cargo. Si estamos hablando de un mandato de Netanyahu hasta 2018, recordemos que comenzó en 2009, el 31 de marzo, bueno, va a estar Lieberman cuando asuma, si es que asume, Hillary Clinton la presidencia de los Estados Unidos. ¿Estás optimista hoy? No, la relación fue pésima en aquel momento entre Lieberman y Hillary Clinton, pero a diferencia de Netanyahu, Lieberman pretende una buena relación con los Estados Unidos, es decir, no mantener esta disputa que ha tenido con Barack Obama en estos últimos años, que lo ha llevado a apoyarse o inclinarse por el costado republicano, es decir, aceptar la invitación de los republicanos al Congreso, lo cual representa en cierto modo una afrenta para el presidente de los Estados Unidos. Fue muy molesto. Vamos a seguir hablando de este tema seguramente, porque vamos a hablar de Estados Unidos y seguramente vamos a ver qué pasa con Estados Unidos e Israel. Depende quién gane en las elecciones del 8 de noviembre. Esto no fue todo, tenemos mucho más. Al regreso en Televisión Pública Internacional, cerca de la definición en las primarias de Estados Unidos. El próximo Supermartes tendrá como escenario el decisivo California y otros estados. Donald Trump
ya tiene los delegados necesarios para asegurar su nominación como candidato republicano. Pero entre los demócratas, la dura interna entre Hillary Clinton y Bernie Sanders aún no está cerrada. Y también cuando volvamos, Venezuela y una instancia de diálogo. La Organización de Estados Americanos acordó con el gobierno de Maduro que se inicien conversaciones con la oposición y la visita de una misión mediadora. Se lo contamos en detalle luego de la pausa, ya volvemos.